Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la sesión de este seminario de la Maestría en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a uno de nuestros estudiantes que no quiso con estrella, pero es de los estudiantes estrella. Él es Anthony Daniel López Vázquez y Anthony nos va a platicar sobre el teorema chino del residuo para grupos. Entonces queda el micrófono para usted y adelante. Sí, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar comienzo con la plática. Y pues, como se mencionó, ¿no? El tema de la plática, pues es el teorema chino del residuo para grupos. Ok, entonces, pues esta plática surgió en base a un trabajo que hice en colaboración con mi amigo y colega, Jordi de Jesús Oseguera Martínez, que está aquí presente. Una investigación que nosotros realizamos y pues logramos pues encontrar algunas curiosidades, ¿no? en este, para esto. Pues entonces voy a comenzar con unos resultados conocidos ya de la teoría de números, ¿ok? La teoría de números clásica, ¿no? Y pues es con la siguiente proposición, ¿no? O sea, entonces si tú tienes A, B, C enteros, entonces resulta que C va a ser combinación lineal de A y B, sí, solo sí, el máximo común divisor de A y B divide a C, ¿ok? Ahora, si nosotros lo pasamos al lenguaje de grupos, ¿no? Entonces, considérate al grupo Z con la suma usual y tómate A y B en Z, ¿no? Entonces, llama D al máximo común divisor de A y B y considera el subgrupo generado por A y el subgrupo generado por B. Entonces, resulta que la suma de estos dos subgrupos es en realidad el subgrupo generado por el máximo común divisor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, para empezar, ¿quién es este subgrupo, no? ¿Quién es la suma de esos subgrupos, no? Pues va a ser el conjunto de todas las X más Y, tales que X pues va a estar en el subgrupo generado por A y Y va a estar en el subgrupo generado por B, ¿no? Que pues eso si lo traducimos eh, al lenguaje de la teoría de números, bueno, la clásica, ¿no? Pues eso va a ser el conjunto de todas las combinaciones lineales de A y B, tales que R y S pues son enteros, ¿no? Y pues con esta proposición que ya conocemos, ¿no? Pues esto también va a ser igual al conjunto de todas las S, tales que D divida C, ¿no? O sea, donde D pues es el máximo común divisor de A y B. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos con esto es como que generalizar, en teoría, ¿no? Cómo se comporta el máximo común divisor de dos enteros, pero pues ahora vistos como grupos, ¿no? Pues también tenemos otro resultado conocido, ¿no? O sea, tómate tres enteros, ¿no? A, B y C. Entonces, A divide a C y B divide a C, sí, solo sí, el mínimo común múltiplo de A y B divide a C. Entonces, nuevamente, ¿no? Si lo pasamos al lenguaje de la teoría de grupos, lo que vamos a tener es de que el subgrupo generado por A intersectado con el subgrupo generado por B, pues para empezar, ¿quién es este conjunto? Pues va a ser el conjunto de todas las C, tales que C está en el subgrupo generado por A y C está en el subgrupo generado por B. Y pues esto ya nos dice que va a ser el conjunto de todas las C, tales que A divide a C y B divide a C. Pero pues por esta proposición, lo que sabemos de la teoría de números clásica, ¿no? Pues va a ser el conjunto de todas las C, tales que M divide a C. O dicho de otra forma, va a ser el conjunto de todas las N, de todos los múltiplos de M, con N entero. Que pues eso básicamente es el subgrupo generado por M, donde M pues es el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Con lo anterior, tenemos la siguiente proposición, o básicamente todo lo resumimos en la siguiente proposición. Si tú tienes ahí B enteros, entonces la suma del subgrupo generado por A más el subgrupo generado por D va a ser el subgrupo generado por D, ¿no? Donde el D es el máximo común divisor y el subgrupo generado por A intersectado con el subgrupo generado por B va a ser el subgrupo generado por el mínimo común múltiplo, ¿ok? Entonces,
Otro resultado que es conocido también en la teoría de números, pues es una que relaciona el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo, que es la siguiente, ¿no? Si tú tienes tres enteros, A, B y C, resulta que el máximo común divisor del mínimo común múltiplo de A y B, con C, va a ser el mínimo común múltiplo del máximo común divisor de A y C con el máximo común divisor de B y C, ¿ok? Que ya traducido al lenguaje de grupos, va a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos la siguiente proposición, que el subgrupo generado por A intersectado con el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por C va a ser el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por C intersectado con el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por C, ¿ok? Que la demostración no es tan difícil de realizar, ¿no? Porque pues esto básicamente va a ser ¿quién era? Pues resultaba por lo anterior ser el mínimo común múltiplo de A y B. Y esta suma resultaba ser el máximo común divisor de estos dos subgrupos, ¿no? Que pues ya por este resultado vamos a tener que el mínimo común múltiplo de esto va a ser, bueno, se van a dar estas desigualdades, ¿no? Conjuntos, ¿ok? Entonces, pues tenemos ese resultado, ¿ok? Entonces, un resultado que también es bastante conocido, bastante familiar para las personas a las que nos gusta la teoría de números, pues es el teorema chino del residuo, ¿no? ¿Qué te dice el teorema chino del residuo? Que si tú tienes m y n enteros positivos, a y b enteros, entonces el sistema lineal de congruencias, x congruente con a módulo m y x congruente con d módulo m módulo n, tiene solución sí y solo sí. El máximo común divisor de m y n divide a la diferencia de a menos b. ¿Ok? Y más aún, resulta que esta solución, si es que existe, va a ser única módulo m. Módulo, el mínimo común múltiplo de m y n. Ok. Entonces, pero, ¿qué significaba para nosotros que x fuera congruente con a módulo m? Pues básicamente solo es que m divide la diferencia de x menos a, ¿no? Y ahora traducido ya con el lenguaje de grupos, va a ser que x menos a pues esté en el subgrupo generado por m, ¿ok? O equivalentemente, pues vamos a tener que x es congruente con a módulo el subgrupo generado por m, ¿ok? Entonces, con esto ya podemos como que generalizar este resultado, pero ahora con el lenguaje de grupos. Entonces lo siguiente se va a cumplir, ¿no? Tú tienes m y n enteros, o sea, las mismas hipótesis del teorema anterior. Resulta que va a existir x en z, que va a ser congruente con a módulo el subgrupo generado por m, y va a ser congruente con b módulo el subgrupo generado por m. Sí, solo sí, esta diferencia era divisible por m. Pero en este caso, ¿quién era m? Resultaba que era el mínimo común, perdón, el máximo común divisor de m y n, que en este caso, pues ya lo podemos traducir como que esta diferencia pertenece al subgrupo generado de m y n, ¿ok? Que por las proposiciones anteriores era la suma de los dos subgrupos, ¿ok? Entonces, y más aún resulta que esta era única módulo el subgrupo generado por el mínimo común múltiplo de esos dos enteros, ¿no? Que es más, solamente es la intersección de los subgrupos, ¿ok? Entonces, en el lenguaje de la teoría de grupos, ¿qué significa que dos elementos de un grupo sean congruentes? ¿O cómo se decía eso? Pues básicamente, pues si tú tienes G un grupo y H un subgrupo de G, vamos a decir que A y B son congruentes con B módulo H si A por B a la menos 1 está en H. Es todo. Es lo que tenemos de la teoría de grupos. Ok. Entonces, en ese caso, uno se puede preguntar si se puede generalizar el teorema, ¿no? Este teorema, pero ahora con ya no pensando a Z como grupo, ¿no? O sea, sino ya un grupo arbitrario. Y pues tenemos de manera natural pues la siguiente generalización, ¿ok? Tómate G un grupo, H y N subgrupos de G y A y B en G. Entonces va a existir un X, tal que X va a ser congruente con A módulo H y X va a ser congruente con B módulo N. Sí, solo sí, A por B a la menos 1 está en H por N. Y este X va a resultar ser único módulo la intersección de H y N. ¿Ok? Entonces,
Pues vamos a probar el siguiente resultado, ¿no? Entonces, suponte que existe dicho X, ¿ok? Por la definición que dimos anteriormente, ¿qué significa que X sea congruente con A módulo H? Pues que X por A a la menos 1 está en H y que X sea congruente con B módulo N es que X por B a la menos 1 está en N, ¿ok? Pero están de acuerdo que si está el elemento, entonces tiene que estar su inverso. Por lo tanto, como X por A a la menos 1 está, entonces tiene que estar A por X a la menos 1, ¿ok? Entonces, ahora observa este producto. Date cuenta que A por B a la menos 1 lo puedo escribir como A por X a la menos 1 por X por B a la menos 1, ¿no? Únicamente estoy colocando el elemento de identidad en medio de ese producto, ¿ok? Y pues por supuesto que este producto estaba en H y por supuesto que este producto estaba en N. Por lo tanto, esto tiene que caer en H por N, ¿ok? Entonces ya probamos la ida del teorema, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el regreso, ¿no? Suponte que A por B a la menos 1 está en HN. ¿Qué quiere decir eso? Pues que A por B a la menos 1 se va a ver como un H por N, con H en H y N en N. Entonces, lo que ahora me interesa es darte un X que satisfaga estas dos congruencias, ¿no? Pues, ¿qué te parece si te tomas a X como H a la menos 1 por A? Entonces, observa que X por A a la menos 1, pues va a ser H a la menos 1. Sí, no es difícil ver esto, porque pues básicamente es el producto o sea, si multiplicas aquí por A a la menos 1, con lo único que te quedas es con H a la menos 1, ¿ok? Y si H estaba, por supuesto que su inverso tiene que estar, por lo tanto, pues este producto cayó en H, ¿ok? Ahora vamos a analizar lo otro. Ahora, X por B a la menos 1 lo puedo escribir como H por A por B a la menos 1. Entonces, asociando, lo que vamos a tener es que esto es A por B a la menos 1, ¿no? Ah, pero este producto era H por N. Entonces, esto es H por H a la menos 1 por H por N, que en realidad va a ser N. Y por supuesto que eso cae en N. Entonces, tengo que X por B a la menos 1 está en N y X por A la menos 1 está en H. Entonces, eso dice que X es congruente con A módulo H y X va a ser congruente con B módulo N. Entonces, con esto te acabo de demostrar el anterior teorema. Ok, pues ahora vamos a analizar la unicidad, ¿no? Okay. Entonces, suponte que existe otra solución del sistema de congruencias, ¿no? Entonces, observa que pues por la simetría de esto, pues resulta, bueno, en la teoría de grupos esto estableció una relación de equivalencia, pero pues bueno, únicamente me interesa la simetría, ¿ok? Entonces voy a tener que A es congruente con Y módulo H y B es congruente con Y módulo N. Entonces ahora, por transitividad, como X es congruente con A módulo H y X es congruente con B módulo N, lo que voy a tener es que X es congruente con Y módulo H y congruente con congruente con Y módulo N. Ok. Entonces, por lo anterior, pues esto va a decirme que X por Y a la menos 1 está en H y que X por Y a la menos 1 está en N. Es decir, X por Y a la menos 1 está en la intersección de H y N. O de otra manera, se dice que X es congruente con Y módulo H intersección. Ok, entonces pues ya tenemos eso. Bueno, una vez que nosotros comenzamos a trabajar con esto, generalizar este concepto del teorema chino del residuo, nos preguntamos, o sea, ¿qué pasará si te tomas ahora una colección arbitraria de subgrupos y ahora una colección arbitraria de elementos de ese grupo? Entonces, ¿será que sí puedes generalizar totalmente el teorema chino del residuo? Pues resulta que no nos encontramos con un detalle cuando nosotros quisimos hacer eso. Pero pues no voy a seguir contando más. Ahorita lo van a ver. Entonces, voy con lo siguiente, ¿no? O sea, tómate G un grupo y H sub J una colección de subgrupos de G y A sub J una colección de elementos, ¿no? Y suponte ahora que el sistema X congruente con AJ módulo H sub J pues tiene solución, ¿no? Entonces, como tiene solución para cada una de esas J, por supuesto que va a tener solución para dos de esas congruencias, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener es de que de esto me va a implicar de que A
A sub i y a sub j a la menos 1 está en hi por hj, por el teorema anterior que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es probarte que si se cumple esta condición, entonces se cumple esta contención de conjuntos. O sea, suponte que tienes un grupo con la propiedad de que cualquier colección de subgrupos de que cualquier subcolección de grupos y cualquier colección de elementos de ese grupo, si A sub i y A sub j a la menos 1 está en hi, hj para cada i y j, entonces existe un x en g tal que pues va a ser congruente con ese sistema de congruencias, ¿ok? Entonces, si se satisface eso, lo que te puedo garantizar es de que si tú te tomas A, B, C, subgrupos cualesquiera de G, entonces A por C, intersección B por C, va a estar contenido en la intersección B por C. ¿Ok? Entonces, pues vamos a probar eso. ¿Ok? Entonces, tómate A y B subgrupos de G y tómate alfa en A por C intersección B por C. Y pues tómate un elemento arbitrario, lo único que quieres ver es que pues ese elemento que acá es una conjunción de conjuntos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que A está en A por C, que alfa está en A por C y que alfa está en B por C. Ahora, dados estos subgrupos, ¿no? Considérate estos elementos, ¿no? E por E a la menos 1, perdón, aquí se me fue, y alfa a la menos 1 en G. Entonces, lo que se cumple es que E por E a la menos 1, por supuesto que va a estar en A por B. ¿Por qué? Porque pues el, este elemento lo estoy tomando por ser la identidad del grupo. Entonces, si está, como estos son subgrupos, por supuesto que tienen que estar, por supuesto que el elemento de identidad tiene que estar en cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, este producto está en A por B. Ahora, observa que alfa se puede escribir por E por alfa a la menos 1 elevado a la menos 1, que pues es básicamente calcular el inverso del inverso, ¿no? Y multiplicarlo por la identidad, pues eso lo deja invariante, ¿no? Entonces, observa que E va a estar en A y alfa a la menos 1 a la menos 1 va a estar en C. Sí, ¿no? Porque pues alfa estaba en A por C, ¿no? Desde un principio, ¿ok? Y lo mismo para el caso para B por C, ¿no? O sea, tómate el mismo elemento y observa que pues va a caer en B por C, ¿ok? Ahora, como el grupo, como por hipótesis, el grupo que nos tomamos cumple que para cualesquiera colecciones de subgrupos y elementos que tú te tomes en G, si sucedía que I por AJ a la menos 1 estaba en HI, HJ para cada IJ, entonces existía una solución para ese sistema de congruencias, ¿no? Entonces, va a existir un X en G tal que pues va a satisfacer este sistema de congruencias, ¿no? Ok. Entonces, observa que con esto, o sea, esto, la última, la última congruencia me va a implicar que X por alfa a la menos, X por alfa va a ser X por alfa a la menos 1 a la menos 1 y eso por supuesto que cae en C. Ok, pues es justamente por cómo se definía la congruencia, ¿no? Entonces, como X por alfa está en C, pues eso lo puedo ver como un C para algún C en ese grupo, en ese subgrupo, ¿ok? Entonces, alfa, resulta que lo voy a ver como X a la menos 1 por C. Entonces, de las dos primeras congruencias, observa que esto me va a implicar que X va a estar en A y que X va a estar en B, ¿no? Entonces, X tiene que estar en la intersección de A por B, de modo que si está en la intersección, o sea, el subgrupo, o sea, como A y B son subgrupos, por supuesto que la intersección va a ser nuevamente un subgrupo, ¿no? Y como X está acá, por su inverso tiene que estar, ¿no? Que es X a la menos 1, ¿no? Entonces, como alfa lo podía ver como X a la menos 1 por C, entonces tiene que pasar que alfa lo voy a ver como A intersección B, alfa tiene que estar en A intersección B por C. Entonces, como el alfa fue arbitrario, pues se da la contención de conjuntos, ¿ok? Entonces, te acabo o sea, de manera general, no siempre pasa esto, ¿no? Entonces, como que estaría genial ver un ejemplo donde no se cumpla realmente esa contención de conjuntos, ¿no? O sea, que sí es muy importante pedirle al grupo que cumpla todo esto, ¿ok? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Considérate a G como el grupo Z cruz Z, ¿no? ¿Ok? Y considérate A como el subgrupo generado por el 1,0 y B como el subgrupo generado por el 0,1 y a C como el subgrupo generado por el 1,1, ¿no?
Entonces, observa, esto no es difícil probarlo, es únicamente ver una contención de conjuntos, ¿no? Vas a tener que A más C, ojo, aquí estoy considerando los subgrupos con notación aditiva, no estoy considerando observen que en este caso aquí como que los estamos considerando con notación multiplicativa, ¿no? Pero pues para fines prácticos aquí es mejor considerar con notación aditiva, ¿no? Que pues solo es poner una suma donde tenemos los productos, ¿sí? Entonces, resulta que A más C, o sea, la suma de estos dos subgrupos, pues nos va a generar a todo Z cruz Z. Y lo mismo para B más C, vamos a tener a Z cruz Z. De modo que la intersección de estos dos va a ser Z cruz Z. Pero por otro lado, observa que A intersección B, lo que nos va a generar básicamente va a ser el conjunto que tiene al 0, 0. Y ya. Entonces, resulta que A intersección B más C va a ser donde C es el subgrupo generado por el 1, 1, va a ser únicamente el subgrupo generado por el 1, 1. Entonces, es muy claro que Z cruz Z pues no va a estar contenido en ese subgrupo, ¿sí? Porque como que no vas a poder generar a los otros elementos, ¿no? Por ejemplo, al 1, 0, ¿ok? Entonces, o sea, como que es muy, o sea, como que esta propiedad resulta ser muy importante. Bueno, fue muy importante para nosotros en el transcurso en el desarrollo, ¿no? De nuestra investigación. Y decidimos, pues, ponerle un nombre, ¿no? Porque justamente es algo, muy, importante para lo que sigue, ¿no? Entonces, es como que si estuvieses distribuyendo nada más como que los grupos, ¿no? Entonces, a los grupos que cumplen esa contención de conjuntos, los vamos a llamar grupos distributivos. O sea, un grupo, o sea, G, si tú tienes G un grupo, vamos a decir que este va a ser distributivo si para cualesquiera subgrupos que tú te tomes de G, se cumple que A intersección B por C va a ser A por C intersección B por C. ¿Ok? Y pues una contención pues es más que obvia, es más que obvia, ¿no? Que A intersección B por C está contenido en A por C intersección B por C. ¿Ok? Entonces, te acabo de definir qué es cómo vamos a llamar a los grupos que cumplan esto, ¿no? Entonces, como que surge de manera natural que se cuestione, ¿será que hay grupos que cumplen eso? Y pues sí, resulta que los enteros son un ejemplo de un grupo eh, que cumplen esta, esta igualdad de conjuntos, ¿ok? Entonces, como Z es cíclico, cualquiera de sus subgrupos va a ser cíclico. Entonces, tómate A, B, C, subgrupos de Z, ¿no? Entonces resulta que estos van a ser generados por enteros, ¿no? O sea, A, B y C. Van a ser estos subgrupos generados por un elemento. Entonces, observa que A intersección B más C, pues va a ser el subgrupo generado por A intersectado con el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por C. Y por la proposición que mostramos anteriormente, pues esto no es más que nada el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por C intersectado con el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por C, ¿no? Que pues es es este conjunto, ¿ok? Y pues por lo tanto se cumple que Z es distributivo, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que nosotros tuvimos que probar para fines a lo que queríamos llegar, ¿no? Que era como que dar condiciones necesarias y suficientes para que se cumpla el teorema chino del residuo. Pues una de ellas fue la siguiente, ¿no? Entonces, tómate G, un grupo distributivo, y H sub J, una colección de subgrupos de G. Bueno, más de 3 subgrupos, ¿no? O sea, que no sean dos, ¿no? Ok, entonces lo que se cumple es de que la intersección de J igual a 1 hasta n menos 1 de H sub J por Hn es la intersección de J igual a 1 hasta n menos 1 de H sub J por n. O sea, o sea, sí distribuyó todos los subgrupos estos. Y no es difícil probar esto, es únicamente una inducción. Ok. Entonces, ahora, ya una vez que probamos esto, bueno, ya como que ya podemos dar una generalización del teorema chino del residuo, ¿no? Con las condiciones
que antes mencionamos. Entonces, tómate G, un grupo distributivo, H sub I, una colección de subgrupos de G y A sub I una colección de elementos de G, ¿no? Entonces, si A sub I por A sub J a la menos 1 está en HI, HJ para cualesquiera IJ, entonces el sistema X congruente con AI módulo HI tiene solución única módulo en la intersección de todos esos subgrupos. ¿Ok? Entonces, pues vamos a probar el siguiente teorema, ¿no? Que nuevamente va a ser una inducción. ¿Ok? Entonces, observen que la base de inducción ya la hicimos. Fue el teorema que probamos, en el cual dimos la generalización para un sistema de dos congruencias, ¿ok? Entonces, ahora suponte que se cumple para n, ¿ok? Entonces, queremos probar que se cumple para n más 1 subgrupos y n más 1 elementos cualesquiera de G, ¿ok? Y suponte que A sub I por A sub J a la menos 1 está en HI, HJ para cualesquiera I y J, para cualesquiera I y J, ¿ok? Entonces, en particular, si yo me tomo los n primeros subgrupos, si yo me tomo n subgrupos, digamos, lo que voy a tener, y n elementos, lo que voy a tener, pues es que se satisface por mi hipótesis de inducción, lo siguiente, ¿no? O sea, que si se cumple, como se cumplen estos, para cualesquiera, por mi hipótesis de inducción, para los primeros n subgrupos y los primeros n elementos que me tome, va a existir un y en G tal que satisface el sistema de congruencias, ¿ok? Pero pues esto ya, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues esto nos dice que y por a a la menos, y sub i a la menos 1 está en hi para cada i de 1 hasta n, ¿no? Y vamos a tener también que a sub i por a sub n a la menos 1 está en hi por h sub n más 1, ¿ok? Entonces, pues observa que lo que yo quiero probar, bueno, ahora lo que yo quisiera ver es de que y pues va a ser congruente con a sub n más 1 módulo h sub n más, bueno, que este elemento pertenece a esto, ¿no? Pero pues eso siempre se va a dar, ¿por qué? Porque pues observa que este producto lo puedo ver como y por a sub i a la menos 1 por a sub i por a sub n más 1 a la menos 1 que únicamente estamos haciendo lo de siempre, ¿no? Que colocar el elemento identidad en medio de ese producto y expresarlo como, como esto, ¿no? Ok. Y como este producto estaba en HI y este producto ya estaba en HI, HN más 1, entonces, bueno, vas a tener que este producto caía en HI, HN más 1, ¿ok? Y pues con lo anterior, ya probamos que como y a sub i a la menos 1 estaba en hi para todos los primeros n, y con esto probamos que está en el n más 1, pues ya tenemos que va a estar y por a sub n más 1 a la menos 1 va a estar en la intersección de i igual a 1 hasta n de producto de estos subgrupos, ¿no? ¿Okay? Y por la proposición que demostramos con anterioridad, nos, pues esta intersección la podemos ver como la intersección, el producto de la intersección con h sub n, ¿no? Entonces, este elemento pues va a caer nuevamente aquí, ¿ok? Ok, ok. Entonces, ahora por nuestra base de inducción, lo que vamos a garantizar es que va a existir un x en h tal que pues x va a ser congruente con y módulo la intersección de todos los h sub i desde 1 hasta n, y x va a ser congruente con a sub n módulo h sub n más 1. Ok, entonces, como se da esta congruencia, lo que inmediatamente podemos notar es de que pues X va a ser congruente con Y módulo H sub I, y pues que Y va a ser congruente con A sub I módulo H sub I para cualquier I, ¿no? Desde 1 hasta N, ¿ok? Y pues por esto y por eh, y por lo anterior, permítanme. Y por esta congruencia que tenemos aquí,
vamos a poder concluir que X es congruente con AI módulo H sub I para ahora I desde 1 hasta N más 1. Entonces, pues ya como que probamos que el sistema tiene solución y que pues bueno, la unicidad va a ser análoga al de la base de inducción, ¿no? Que es suponer que existe Y y pues usar las propiedades que tenemos de esta, de la congruencia. Ok. Entonces, un análogo que existe para este resultado, el teorema chino residuo en la teoría de números, es el siguiente, ¿no? Que Z sub M1 hasta Mn va a ser congruente con Z M1 cruz, bueno, todos esos subgrupos, no sé, que lo puedes ver como este producto cartesiano de estos subgrupos, no sé, como que puedes separarnos, siempre y cuando pues el mínimo máximo común divisor de MI y MJ sea uno, ¿no? Para cualesquiera y J que tú te tomes, ¿no? Entonces, algo que podemos probar también es de que si tú tienes G un grupo y H1 hasta Hn subgrupos normales en G, entonces se cumple que esta phi definida de G, el grupo cociente, el cociente de G con esto, con la intersección de estos, al grupo, al producto de estos grupos cocientes, ¿no? De G con cada HI, está bien definida y básicamente va a ser un monomorfismo, ¿no? O sea, y los estamos pidiendo como que subgrupos normales, ¿no? Para que pues, o sea, tenga sentido hacer el cociente de estos, el cociente, ¿no? Ok. Entonces, ok, vamos a probar la siguiente proposición. Ok. Tienes G un grupo y H1 hasta Hn subgrupos normales de G. Entonces, si G es distributivo, ojo, aquí hago la aclaración de que pues esta hipótesis no va a ser necesaria para el caso cuando N es igual a 2. Si G se puede ver como HI por HJ siempre, pues, o sea, distintos, o sea, como que puedes, o sea, al grupo lo puedes ver como el producto de cada uno de los subgrupos normales que te tomaste, pero con índice distinto. Entonces, estos dos grupos van a ser isomorfos. Ok, pues vamos a probar el teorema, ¿no? La proposición, perdón. Considérate el monomorfismo anterior, o sea que afirmamos que está bien definida y que es un monomorfismo, y tómate un X en este grupo, ¿no? Entonces, X lo vas a poder ver como H sub J por G sub J con J, con cada GJ en G, para cada J desde 1 hasta N. Entonces, como G es distributivo, y G sub I por G sub J a la menos 1 por G, resulta que se puede ver como este producto de para cualesquiera subgrupos, siempre y cuando estos sean distintos, ¿no? Los subíndices distintos. El teorema chino del residuo para grupos, el que demostramos anteriormente, nos garantiza que va a existir un G, tal que G va a ser congruente con GJ módulo H sub J, desde J igual a 1 hasta N. Entonces, con esto lo que te dice, o bueno, lo que nos implica es básicamente que H sub J por G va a ser H sub J por G sub J para cada J desde 1 hasta N, ¿no? Y por esto, y bueno, como se da la igualdad, ¿no? Para cada uno de esos J, lo que vas a tener en realidad es de que H sub J por G sub J va a ser igual a H sub J por G sub J, ¿no? Desde J igual a 1 hasta N, ¿no? Que pues que más que nada pues es phi de H1 intersección todos los subgrupos, los N subgrupos que te tomas, ¿no? Porque, ¿qué? Y pues esto prueba que nuestra función es suprayectiva, ¿no? Y por lo tanto pues ya establece un isomorfismo, ¿no? De grupos. Ok, ok. Entonces, por otro lado, ahora permítanme poner otros resultados, porque como que una pregunta natural que uno puede hacerse es de que, o sea, si tú tienes G un grupo y tú tienes G1, o sea, si tú tienes, permítame, si tú tienes G1, un grupo, y tienes G2, otro grupo, y resulta que estos son isomorfos, y más aún, este es distributivo,
¿será que G2 es distributivo? Pues es una excelente pregunta que pues uno se podría hacer, ¿no? Entonces, pero pues antes de revisar si eso es cierto, permítanme dar estas proposiciones, ¿no? Entonces, tómate F, que son las que ya conocemos, ¿no? Que la preimagen que la preimagen se comporta bien bajo intersecciones. Bueno, esa es la primera, y que si tú tienes una función f que va de x a y, que es su proyectiva, y te tomas dos subconjuntos de y, si las preimágenes coinciden, o sea, si las preimágenes de esos conjuntos coinciden, entonces resulta que los conjuntos en realidad pues eran los mismos, ¿ok? Y pues esta proposición también nos va a ser útil, ¿no? Que si tú tienes G1 y G2 grupos, y tienes F, un homomorfismo suprayectivo, si tienes A y B subgrupos de G2, entonces la preimagen de A por B va a ser la preimagen de A por la preimagen de B. Ok, ok. Entonces, pues ya vamos encaminados a ver si lo que nos preguntamos pues es cierto, ¿no? Entonces, tómate G1 y G2 grupos, y phi, tal que va de G1 a G2, un homomorfismo suprayectivo, ¿no? Suponte que G1 es distributivo, y tómate A, B, C, subgrupos de G2, ¿no? Entonces, como A, B y C son subgrupos de G2, por supuesto que las preimágenes de cada uno de estos van a ser subgrupos de G1. ¿Por qué? Porque pues nuestro homomorfismo era proyectivo, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a analizar si realmente se satisface la distributividad, ¿no? Pero ahora en este caso es para G2, ¿ok? Entonces observa que la preimagen de A intersección BC, B por C, va a ser, como es un homomorfismo de grupo suprayectivo, este producto de subgrupos lo puedo ver como la preimagen de A intersección B por la preimagen de C. Pero esto, la preimagen se comporta bien bajo la intersección, ¿no? Esto va a ser la preimagen de A, intersección la preimagen de C por la preimagen de C, ¿ok? Entonces, aquí, como G1 resulta ser distributivo, pues aquí ya tiene sentido hacer el producto, o sea, como que puedo multiplicar a la preimagen de A por la preimagen de C y la preimagen de B por la preimagen de C, ¿ok? Que es la siguiente igualdad que tenemos, ¿no? Que es la preimagen de A por la preimagen de C, intersección la preimagen de B por la preimagen de C. Pero pues esto, por ser nuevamente homomorfismo proyectivo, va a ser la preimagen de AC, intersección la preimagen de BC, que es la preimagen de AC, intersección BC, ¿ok? Entonces, por esta proposición, ¿no?, que mencionamos con anterioridad, vamos a tener que AC intersección BC va a ser A intersección B por C. Entonces, por lo tanto, pues G2 va a ser distributivo y pues, en efecto, ¿no? O sea, si tú tienes si tú tienes G1 y G2 grupos tales que G1 es distributivo y tienes un homomorfismo suprayectivo entre ellos, resulta que G2 va a ser distributivo, ¿no? Ok. Entonces, algunos otros ejemplos que tenemos donde esto pues sí realmente pasa es, por ejemplo, cuando tú tienes G un grupo y te agarras N un subgrupo normal de G, ¿no? Entonces están de acuerdo que el homomorfismo canónico, el que manda de G al cociente, resulta ser un homomorfismo suprayectivo, ¿no? Y pues por como G supusimos que era distributivo, o sea, si G es distributivo, entonces también el cociente resulta que es distributivo, ¿no? Ok, que es este corolario, ¿no? O sea, este corolario que tenemos. Ok. Entonces, ahora un ejemplo así más concreto, pues lo tenemos con Z, ¿no? O sea, sabemos que Z es un grupo distributivo y que N, el subgrupo generado por N, es un subgrupo normal, pues sabemos que Z es abeliano, ¿ok? Entonces, considérate el homomorfismo canónico, que va a ser en este caso la proyección, ¿no? O sea, mandarlo al cociente. Lo que vas a tener es que Z cociente con el subgrupo generado por N va a ser Zn.
ZN y pues esto va a ser distributivo, ¿no? Por este resultado. Ok. Entonces ya como que uno se puede decir, bueno, se dice que pues por lo anterior, el ser distributivo es una propiedad estructural, o sea, como que se preserva bajo isomorfismo, ¿no? Ok, bueno. Tenemos la siguiente proposición, o sea, tómate G, un grupo abeliano distributivo, y A y B en G. Entonces, si A intersección, el subgrupo generado por A intersección subgrupo generado por B es únicamente el cero, entonces resulta que el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B va a ser el subgrupo generado por la suma de esos dos elementos. Ok, entonces, pues vamos a probarlo, ¿no? Ok. Observa que eh, dado que RA más SB lo puedes ver de esta forma, ¿no? O sea, como que lo que estás haciendo es sumar un cero, digamos, lo puedes ver como, o sea, como esto lo puedes ver, estas dos expresiones se pueden ver de esta forma, ¿no? Para cualesquiera n y m enteros, ¿no? O sea, tómate un elemento en el subgrupo generado por A, lo puedes ver como R por A con R entero y tómate un elemento en B que va a ser el subgrupo generado por B, no lo puedes ver como un SB con S entero. Entonces resulta que esto lo puedes ver así, ¿no? Como que nada más estamos reescribiendo las igualdades, ¿no? Entonces observa que cada uno de esos elementos del subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B resulta ser también un elemento del subgrupo generado por A más el subgrupo generado por A más B y viceversa. Entonces lo que vas a tener es de que el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B va a ser el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por la suma de ellos. Ok. Entonces, y como G es abeliano, entonces como que podemos, podemos, o sea, no nos importa el orden realmente de cómo tomamos las cosas. ¿Ok? Entonces vas a tener que el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B va a ser el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por A, que por lo que probamos anteriormente, o sea, como esto siempre lo podemos llevar a esta forma, entonces resulta que este subgrupo lo podemos ver como, o sea, esta igualdad siempre se va a dar, ¿no? O sea, por lo que mencionamos, por lo que probamos con anterioridad, ¿no? Pero pues esto no es más que nada el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por A más B. Ok. Entonces, vas a tener, todo esto nos va a implicar que el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por A más B, intersección subgrupo generado por B más el subgrupo generado por A más B, va a ser el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B. Okay. Pero por otra parte, observa que el subgrupo generado por A intersección el subgrupo generado por B más el subgrupo generado por la suma de esos dos elementos es el cero. Bueno, por hipótesis resultaba ser el cero, y aquí vas a tener el subgrupo generado por la suma, pues con lo único que te quedas es el subgrupo generado por A más B. Entonces, y pues como G es distributivo, ¿no? Aquí estamos, ojo, aquí estamos como que explotando ese hecho de que podemos como que distribuir grupos. Podemos concluir de que el subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B es el subgrupo generado por A más B. Ok, ok. Entonces, tenemos también la siguiente proposición. Ok. Tómate G un grupo abeliano distributivo y A y B G, A y B elementos de G, tales que estos no son cero, ¿no? Si el subgrupo generado por A intersección subgrupo generado por B es únicamente el cero, entonces A y B son de orden infinito y el máximo común divisor del orden pues va a ser uno, ¿no? Es decir, como que el orden de cada uno de estos elementos resultan ser primos relativos, ¿no? Ok, entonces, pues sí, ¿no? O sea, por la proposición anterior vamos a tener, observen que A va a pertenecer al subgrupo generado por A más el subgrupo generado por B, que en este caso, o sea, si se cumplía esto, pues vas a tener que la suma de esos dos subgrupos va a ser el subgrupo generado por la suma, ¿no? Y como el elemento que te tomaste, pues es distinto de cero, pues va a existir un natural, tal que lo vas a poder ver como, o sea, lo puedes ver como un múltiplo de estos, ¿no? Es decir, A es igual a NA más NB, ¿no? O sea, de donde vas a tener que, voy a decirlo así,
pasando de un lado, vas a tener que 1 menos n por a va a ser nb. Ok, ok. Entonces, lo que tienes aquí es lo siguiente, ¿no? Observa que, por un lado, tienes que este elemento va a pertenecer al subgrupo generado por A y vas a tener que este elemento está en el subgrupo generado por B, ¿no? De modo que tiene que estar en la intersección del subgrupo generado por A, intersección el subgrupo generado por B. Pero como la intersección de estos era el cero, vas a tener que NB es cero, lo cual nos dice que pues el orden de ese elemento va a ser finito, ¿no? Y pues análogamente vas a tener que A es de orden finito, ¿no? Entonces ya con lo anterior, vas a tener que 1 menos n por a es igual a nb, que es igual a 0, ¿no? Y esto ya nos dice que el orden de a, o sea, el orden de a va a dividir a 1 menos n y el orden de b divide a n, ¿ok? O sea, porque como que encontramos enteros tales que pues anulan a ese elemento, ¿no? Pero pues o sea, no necesariamente como que van a ser el orden de esos elementos, ¿no? Lo que sí podemos afirmar es de que el orden de A va a dividir a 1 menos n y el orden de B va a dividir a n, ¿no? De modo que vas a poder encontrar enteros tales que 1 menos n lo puedes ver como el orden de A por R y n lo puedes ver como el orden de B por S, ¿no? Es la definición de divisibilidad que conocemos, ¿no? Ahora observa que uno lo podemos ver como 1 menos n más n, que va a ser el orden de A más R más el orden de B por S. Y pues esto ya nos dice que el máximo común divisor del orden de A y el orden de B pues es 1. Ok. Es algo muy chido que se logró probar en el trabajo. Ok. Entonces, bueno, quiero seguir con este ejemplo. O sea, creo que ya me queda poco tiempo. Este, ok, el siguiente ejemplo. Considérate el grupo abeliano R, o sea, con la suma usual, o sea, los reales, pero o sea, solo con la suma. Y suponte que X está en el subgrupo generado por pi, intersección del subgrupo generado por pi cuadrado. ¿Qué te quiere decir eso? Que X lo puedes ver como NP y X lo puedes ver como MP cuadrada, ¿no? Donde N y M pues son enteros, ¿no? De aquí pues vas a tener que NP es igual a MP cuadrada. O bien pues vas a tener que N es igual a MP, ¿no? O sea, como que cancelando la pi de un lado, ¿no? Entonces, en ese caso observa que si tienes que m es diferente de 0, o sea, si tú multiplicas por el inverso de m, vas a tener que pi lo puedes ver como n por m, ¿no? O sea, lo cual nos diría que pi es racional, ¿no? Y eso pues, por supuesto que no, o sea, pi no es un número racional, ¿no? Por lo tanto, vas a tener que m es 0 y que x es 0. Por lo tanto, esto, o sea, la intersección de estos subgrupos generados va a ser el 0. Pero observa que pi tiene orden infinito porque nunca vas a encontrar un entero tal que cuando tú hagas el producto, bueno, un entero diferente de 0, tal que el producto de ese entero con pi, pues te dé el elemento 0, ¿no? Pues esto ya nos dice que R no es un grupo distributivo. Ok, ok. Creo que ya no me va a dar tiempo para dar las siguientes pruebas, pero solo las voy a mencionar, ¿no? Entonces, algo que logró probar, bueno, este resultado ya se lo debo a mi colega Jordi, y es el siguiente. Él logró probar que si tú tienes G, un grupo abeliano finitamente generado, entonces G es distributivo, sí, solo sí, G es cíclico. Ok, es uno de los resultados fuertes que se logró obtener en este trabajo, ¿no? Ok. Entonces, un corolario que se tiene de manera inmediata es de que si tú tienes un grupo abeliano finito, o sea, si este va a ser distributivo, sí, solo si es cíclico. Ok. Entonces, ya te acabo de hablar de subgrupos finitamente generados, ¿no? Entonces, es válido hacer la pregunta, oye, pero ¿qué onda con los subgrupos que no son finitamente generados? Pues vimos que R no es distributivo, ¿no? Pero en nuestro caso nos fue un poco imposible
justificar que Q es distributivo o no, pero lo que sí logramos ver es de que cualquier subgrupo que tú te tomes de Q es o sea, que creo que sí satisface la propiedad de distributividad, pero en general, o sea, Q no la cumple. Ok. Entonces, pues, nosotros conjeturamos, bueno, para el que se quiera aventurar, ¿no? O sea, está abierto, ¿no? O sea, de que probar que Q es distributivo. ¿Ok? Y pues, pues eso es todo, ¿no? Así que, pues, no me queda más que otra cosa, no me queda más que decir gracias, pero muchas gracias. Y aquí pongo unas referencias para el que esté interesado en esto. Eso es todo. Ok. Muchas gracias, Anthony. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que le quieran decir a Anthony? Referente al tema, claro. Pregunta José Antonio que si intentaron trabajar con los números complejos. Ya no nos adentramos a trabajar con los complejos. Únicamente nos quedamos este, en el caso para R, o sea, ya no, por cuestiones de tiempo ya no quisimos abarcar los complejos. Suena interesante. Ajá. O sea, sí tendría futuro estudiarlo ahí. Puede ser, es muy probable, quizás en un artículo. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Entonces puede decir que esto que hicieron es también nuevo, o sea, no está en la literatura. Pues hasta donde sabemos, creo que no, sí es algo como que nuevo. O sea, sí es nuevo, digo yo. Ujú. Sí. Bueno, muy bien. Pues si ya no hay otra pregunta que hacer, vamos a darle un aplauso virtual a Anthony para despedirlo y agradecerle su participación. Y bueno, pues muchas gracias.